Vamos a dar inicio con las actividades de este segundo congreso, Ecos que perduran, estigmas, población penitenciaria y reinserción social. Y pues qué mejor forma de dar inicio a este segundo congreso que con la conferencia magistral del por qué resulta insuficiente abolir la cárcel para abolir la cárcel, una aproximación poético-política desde el abolicionismo de la cultura represiva, a cargo del profesor universitario y poeta Maxi Postay. Estimado Maxi, tenemos aproximadamente 45 minutos de exposición. Podríamos manejarlo en 35 minutos de exposición para dar pie, 10 minutos de interacción, preguntas que se puedan generar. Entonces, sin más, pues te damos la palabra, Maxi. Adelante. Adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y disculpen estos minutos que me demoré. Como le explicaba a la compañera que me invitó, estaba convencido de que la charla era por Google Meet y yo no suelo tener estas aplicaciones en mi celular, las descargo simplemente a los fines de hacer este tipo de comunicaciones, entonces tuve que descargar el Zoom y no tenía demasiado espacio en el teléfono y bueno, fue toda una complicación que me llevó unos minutos. Pido disculpas por eso. Yo voy a partir de una base común, ¿no? Igual no sé, hay gente ahí. ¿Con quién estoy hablando? Sí, aquí estamos, está ahorita, hay personas conectadas por videoconferencia y también aquí en el salón hay otro grupo también. Perfecto. Bueno, voy a partir, les decía, de una base común. Voy a dar por hecho que ustedes son personas críticas y que en cierto punto controvierten la cárcel como tal. Es decir, no voy a tratar de convencerlos de por qué la cárcel debe desaparecer, sino que voy a dar por hecho de que ustedes piensan como yo en este sentido. Y la charla va a tratar de circular alrededor de cuál es la mejor manera de atacar a la cárcel para su eventual desaparición. Esto lo aclaro para más o menos saber dónde estamos posicionados en el arranque, porque si no sería muchísimo más engorroso y nos llevaría muchísimo más tiempo generar algún tipo de debate con alguien que está conforme con la cárcel o que cree que la cárcel puede llegar a ser una solución para algo. Entonces yo me permito, sin conocerlos, dar por hecho esto como si se tratara de un encuentro entre compañeros de militancia, de activismo, donde nos juntamos desde México, desde Argentina, desde diferentes lugares, a pensar, insisto, cuál es la mejor manera de atacar algo tan desagradable como la cárcel. ¿Sí? Vamos a repasar diferentes formas en las que se suele atacar la cárcel y vamos a ir deslegitimándolas una por una hasta llegar a lo que podríamos denominar mi propuesta. Y digo podríamos denominar relativizándolo porque tampoco me gusta mucho esta idea de proponer cosas. Proponer cosas como si fueran fórmulas, ¿no? Podemos hablar de algunas inquietudes, podemos hablar del proceso, podemos hablar de un camino recorrido, pero tampoco quisiera que esto sea interpretado como una especie de solución salvadora, cuasi mesiánica. Pero repasemos, ¿no? Formas en las que se ataca la cárcel habitualmente. Desde perspectivas garantistas, quizás
puede ser una forma de atacar a la cárcel, jerarquizando las famosas garantías del debido proceso, jerarquizando la normativa que rodea la problemática carcelaria. Esta puede ser una forma muy recurrente. ¿Nos convence o no nos convence? Y en principio diría que no. ¿Es importante la forma en la que llegamos al castigo? Y a veces sí, pero por más que llegues de una manera u otra, el castigo sigue siendo el problema. Esta idea de creernos capacitados, legitimados para castigar a un otro, desde una especie de superioridad moral o prepotencia civilizada. Entonces, la cuestión normativa, más comprendiendo qué es una ley, es fácil de desterrar, por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? ¿Qué es una ley? Un mecanismo arbitrario o una consecuencia arbitraria de discusiones entre poderosos, que a veces intentan jugar a que no son tan poderosos e incluirnos, pero que en definitiva todo esto se trata de una mera puesta en escena, ¿no? Desconfío profundamente de la ley como acontecimiento. El capricho del poderoso, decía Rafael Barret al hacer referencia a la ley. ¿Qué es la ley? El capricho de los poderosos de ayer, aplicada por los poderosos de hoy, replicada por aquellos que son condescendientes con los poderosos de hoy, asumiendo una posición completamente pasiva. Entonces la cuestión garantista a mí ya hace mucho tiempo me dejó de seducir. Y digo, hace mucho tiempo me dejó de seducir, pues no sé si lo saben, yo en su momento fui abogado. Y cuando uno es abogado todavía guarda ciertas ilusiones o ciertas expectativas que después, por suerte, se han ido cayendo. Después pienso en el cuestionamiento que se le hace a la cárcel desde los derechos humanos. Y pienso en los tratados internacionales de derechos humanos, en la retórica utilizada. Y más allá de que obviamente las críticas que acabo de hacer para la perspectiva garantista son traspolables a la perspectiva de los derechos humanos, hay algunas particularidades que hacen que esta vertiente también merezca mi rechazo. Si agarramos la Convención Americana, la Declaración Universal de no sé cuánto, si la agarramos, la leemos, la pensamos, nos vamos a dar cuenta que ahí hay una legitimación de la cárcel bastante peligrosa. Y se plantea una suerte de dicotomía entre penas legítimas y penas que no lo son. Palabras más, palabras menos, se rechaza la tortura, se rechaza la vejación y se rechaza el apremio. Pero no se rechaza la cárcel. De hecho, la cárcel es considerada una pena legítima, siempre y cuando se cumplan con las garantías del debido proceso, bla, bla, bla. ¿Y por qué es peligrosa esta dicotomía? Y básicamente porque quizás a algún desprevenido se le puede cruzar por la cabeza que la cárcel no es tortura, no es apremio o no es vejación. Y acá tenemos que ponernos de acuerdo nuevamente, ¿no? ¿Qué estamos haciendo? Diciendo, esto es tortura, esto no, esto es vejación, esto no, esto es apremio, esto no. Al decir de Nils Christie, un abolicionista penal noruego, ¿qué estaríamos? ¿Cuantificando el dolor? A ver, si atenazo las tetillas, los pezones de una persona, le estoy proporcionando un valor ilegítimo.
pero si lo encierro 10 horas en un calabozo, no. Si pongo una picana eléctrica en los genitales de una persona, estaría cometiendo alguna especie de abuso de poder, merecería ser catalogado como un torturador, pero si encierro en un calabozo a una persona, no. ¿Qué criterio tan desagradable es el que nos abruma a la hora de pensar la existencia en esos términos? Es disparatado por donde lo miren, ¿no? Alguien dijo que la cárcel es una suerte de humanización de castigos preexistentes. ¿De qué clase de humanización estaríamos hablando? ¿Y quién nos dice que la cárcel, estar encerraditos en jaulas para humanos, es más amena, satisfactoria, deseable que un castigo en una plaza pública a la vista de unos cuantos reidores que van a celebrar la tragedia del señalado como culpable de una conducta catalogada como delito? Entonces tampoco irían, ¿no? Estas aproximaciones. Estas aproximaciones arbitrarias y sumamente hipócritas, ¿no? Porque hablamos de derechos humanos, somos muy buena gente, nos preocupamos por el padecimiento de esa categoría tan particular a la que llamamos prójimos, pero a decir verdad, lo único que estamos haciendo es ocultar el castigo que en otro momento se explicitaba de manera más grotesca, ¿no? ¿La cárcel es un mecanismo humanizador? No, es un mecanismo que se adaptó a un contexto en el que las necesidades estéticas de una sociedad viraron a partir de avances tecnológicos, urbanos, que hicieron que gente acostumbrada, por ejemplo, a los fluidos, deje de estarlo y los vea con rechazo. Si pensamos el origen de la cárcel, el sistema penitenciario moderno, tenemos que analizarlo de la mano del origen, por ejemplo, de las cloacas. Ustedes saben que en el siglo XVIII, por ejemplo, en Inglaterra, recolectar la caca de los humanos era un trabajo incluso muy bien pago. Había gente que se dedicaba a recolectar los residuos escatológicos de sus vecinos. Y esto, como dije recién, hasta merecía un buen salario. Pero en un momento esto cambió. Ya cuando se inventa la cloaca, cuando nos damos cuenta de que hay enfermedades dando vueltas, lo escatológico ya no nos resulta tan divertido. Y empezamos a rechazarlo. Y de la misma manera que rechazamos esa caca, que ya no se exhibe, sino que pasa a trasladarse en tuberías, rechazamos también la sangre, los fluidos de un cadáver en descomposición. Pero no olvidemos que antes eso era muy divertido para la gente, esto era un espectáculo. Che, ¿qué hacemos el fin de semana? Y vamos a ver cómo torturan al vecino que robó una gallina, excelente. Es un plan extraordinario. Lo mismo que hacen quizás ustedes yendo al cine, ¿no? ¿Qué pasó en el medio? Norbert Elias lo explica muy bien, ¿no? Los cambios entre tecnológicos, urbanos, incluso de disposición de nuestros hogares, ¿no? La manera en la que se suelen comprender las casas en la actualidad, con el baño separado, en principio, ¿no? Y para la gente que pueda acceder a ello, porque, a ver, estoy hablando de todo esto y todavía hay grandes porcentajes de personas en el mundo que a esa cloaca que se inventó en el siglo XVIII todavía no la ven ni siquiera en foto. Pero bueno, más allá de eso, tratemos de seguir
un razonamiento para tratar de comprender cómo atacamos a la cárcel, que esa en definitiva es la cuestión que venimos acá a compartir. Tenemos un panorama en el que todo eso que, insisto, nos atraía por cuestiones que hacen a cambios sociales, nos deja de atraer. Y entonces, ¿qué estamos haciendo con la invención de la cárcel? Y estamos ocultando aquello que antes se exhibía para, desde ese ocultamiento, lograr la misma legitimación que el espectáculo patibular. Es decir, sustituimos la exhibición del padecimiento por el padecimiento a puertas cerradas. Y sustituimos la plaza pública en la que se celebra la tortura por el juicio penal público y el debido proceso en el que la tortura no se celebra, pero se materializa de todas maneras, pero de manera más solapada. ¿Podemos ingresar en estas dicotomías y cuantificar el dolor? Y claramente no. Si conocemos un poco de la evolución del sistema penitenciario, el sistema penal, la cárcel como institución o la dinámica del castigo en términos más amplios, más globales, y yo diría que se nos tendría que caer la cara de vergüenza planteando esta doble vara a la que se suele aludir en los tratados internacionales de derechos humanos y a la que se suman con bombos y platillos los famosos organismos de derechos humanos, ¿no? Mediocres, por definición, siempre dóciles, siempre dispuestos a pactar con la autoridad de turno. Por lo menos les hablo de la experiencia específica de los organismos de derechos humanos en la Argentina. Ya quizás habrá otra oportunidad para que ustedes me cuenten su experiencia en México. Entonces desechamos a los garantistas por controvertir la ley, desechamos a las posiciones emparentadas a los derechos humanos por reconocer su hipocresía y por negarnos a cuantificar el dolor. Y entonces, a ver, pensemos en los minimalistas, en esas personas que dicen cárcel, sí, pero solo para algunos casos. Y ese camino también es peligroso, porque siempre se puede correr un poco más la vara. Y si le abrimos la puerta a algo tan desagradable como la cárcel para escenarios icónicos, como pueden ser los asesinatos o las violaciones, no va a llegar o no va a faltar oportunidad para que otro diga, y si además le agregamos tal cosa, y ese si además le agregamos tal cosa, en cualquier momento se puede convertir en algo que incluso desnaturalice nuestras pretensiones originales. Porque, a ver, pensamos en matar y violar, ¿no?, como dos de las cosas más repulsivas y aberrantes que puede realizar el ser humano. Pero después habrá que categorizar, ¿no? Matar cómo, qué significa violar, qué es un abuso. Y si le abrimos la puerta al castigo y participamos de estas discusiones, insisto, está ahí, muy cerca, siempre latente la posibilidad de que poco a poco todo se vaya maximizando. Matar en un contexto de robo, matar por un ajuste de cuentas entre carteles del narcotráfico, matar en la guerra, matar en una discusión, matar en un accidente de tránsito, ¿es todo lo mismo? Y parece que no. Cuando hablamos de abuso, ¿no?, ¿de qué hablamos? ¿Del abuso del cuerpo? ¿De la transgresión sobre el cuerpo del otro? ¿Sobre qué partes del cuerpo del otro? ¿Los brazos? ¿La cintura?
Hablamos exclusivamente de acceso carnal, hablamos de tocamientos, hablamos de amenazas que incluyan, por ejemplo, una actitud extorsiva que puede circunscribirse a, mirá, si vos no haces tal cosa, yo voy a mostrar tus fotos desnuda con tal persona. ¿Nos limitamos a hablar del cuerpo? A mí eso me huele mal, porque yo no soy dualista y porque desprecio profundamente al dualismo platónico de cuerpo y alma. ¿Qué es esto de pensar el cuerpo como una especie de isla? ¿Y quién nos dijo que agravar el cuerpo, intervenir el cuerpo del otro, es más grave que, por ejemplo, intervenir su cabeza? Y yo en un texto que no voy a leer porque me gustaría hablar de otras cosas y quizás una lectura puede consumirnos bastantes minutos, yo planteo directamente qué es más aberrante o abusivo. Que te metan un palo en el culo, síganme el razonamiento, o que te bauticen a los 8 meses. ¿Qué es más abusivo? Y si seguimos pensando en la imposibilidad de la cuantificación del dolor, tampoco hay respuesta. Porque les puedo asegurar que pocas cosas son más indignantes que agarrar un niño de 8 meses, someterlo al ritual del bautismo, o al equivalente en otras religiones, pero pensemos algo que seguramente es muy familiar, e imponerle, desde antes que pronuncie su primera palabra, un credo, un dogma, que ya vamos a analizar que es en sí mismo algo que deja bastante que desear. ¿Somos capaces de decir que es más grave tocar una teta que imponer una educación normalizada en la que a mí, sin ir más lejos, me dijeron cuando yo iba al colegio primario que Cristóbal Colón era una especie de revolucionario en busca de la unidad de las razas del mundo? Yo, hace no mucho tiempo, bueno, quizás, bueno, voy a admitir a esta persona que aparece en pantalla. Quizás sí, ya pasó tiempo, a veces me niego al paso del tiempo y me olvido. Pero si retrocedo y me ubico en la escuela primaria, estamos hablando de la década del 90, que en términos historiográficos no es mucho, si son 25 o 30 años. Bueno, hace 20, 25 años, en el colegio me decían que Cristóbal Colón era un conquistador. Y ni había margen para pensar a Cristóbal Colón como un genocida o como el precursor de un genocidio. ¿Comprenden esto? ¿No les parece completamente abusivo esto? ¿No les parece completamente desleal, por decirlo de alguna manera? Yo tengo 9 años. Yo tengo 10 años, tengo 11. Y viene una maestra, un maestro, y me dice eso. Y me hace crecer con un montón de prejuicios, con un montón de mandatos. Y encima a los 8 meses me bautizaron. Pónganse un segundo en el lugar de ese niño de 8 meses e imaginen que quizás tengan memoria de esa situación, cosa que en principio no sería tal, pero vieron cómo son estas cosas, capaz que no lo verbalizamos, pero está. Y lo llevan a un lugar que es espantoso, como una iglesia, le ponen música que también es espantosa, en un altar horriblemente decorado, con imágenes
lamentables, porque, a ver, recordamos, ¿no? La cruz, que es el símbolo del cristianismo, es un instrumento de tortura. ¡Qué terrible! Frente a un instrumento de tortura como la cruz, a mí, y probablemente a muchos de ustedes, lo llevaron a un altar y le tiraron agua. No es casual que la mayoría de los registros audiovisuales que se tengan de esa situación sean de niños llorando desconsoladamente, porque la están pasando mal. ¿Cómo no pasarla mal? ¿Y eso es abuso o no es abuso? Lo pongo sobre la mesa para, como digo yo, bajar de los altares a las momias, ¿no? Bajar de los altares a las verdades reveladas. Ni siquiera busco una respuesta inmediata, ¿no? Porque yo, insisto, no creo en la cuantificación del dolor. Entonces, si no creo en la cuantificación del dolor y cuestiono la doctrina de los derechos humanos en este sentido, ¿por qué voy a creer en esta especie de doble vara otra vez en la que creen los minimalistas? No tengo nada que hacer, ni con los garantistas, ni con los humanistas, ni con los minimalistas, para aportarles un rótulo para que más o menos se entienda hacia dónde voy, ¿no? ¿Qué otra manera de atacar la cárcel tenemos? A ver, pensemos. Y están los que se preocupan por mejorar las condiciones carcelarias. Y obviamente que esto es loable. Y obviamente que todos queremos que alguien que la esté pasando mal la pase un poquito mejor. Y obviamente que es mejor tener un calabozo con un colchón y aire acondicionado que tener un calabozo donde duermas en el piso y con 18 ratas a tu alrededor. Eso estamos de acuerdo, pero hay un problema con eso. Que si a la perspectiva, podríamos decir, asistencialista, la limitamos a eso, corremos el riesgo de que se corra de eje lo importante que subyace y creamos que nuestro objetivo, que nuestra búsqueda se formaliza solo con tener cárceles limpias y dignas. Para caer en un refrán popular, ¿no? Para que esto sea mucho más fácil de comprender. A la mona, si la vestís de seda, mona queda, algo así decía mi abuela hace varios años. Esto es lo mismo. Con todo el respeto por las monas, ¿no? Que no tienen nada que ver. Pero si a la cárcel la disfrazás de seda, le pones los barrotes de oro, incluso vamos a imaginar cosas más excéntricas. Pones música funcional, plasmas, una pileta de natación, gimnasios, como hay en algunas cárceles europeas, cárceles en Austria, en Suiza, en Noruega. Es muy interesante hablar o escuchar testimonios de personas que están en estas cárceles y van a darse cuenta de que, pese a que obviamente las condiciones estructurales son mejores y las quejas son otras, el padecimiento es absolutamente irrefutable. Estoy encerrado, repitiendo comportamientos, manejan mi tiempo, me tratan como un títere, soy un robot, soy el robot del penitenciario de turno. Tengo acceso a una pileta de natación, tengo acceso a un gimnasio, tengo acceso quizás a visitas de mi familia. Y por lo menos puedo agradecer que mi familia no sufra las vejaciones que sufre en otras cárceles, como muy probablemente las mexicanas o las argentinas. ¿Pero eso puede llegar a resultarnos suficiente? No. Entonces yo a los compañeros que se dedican a tratar de mejorar las condiciones les digo, sigan haciéndolo, cuenten conmigo para lo que necesiten.
De hecho, en alguna oportunidad he trabajado para armar bibliotecas en cárceles, para tratar de aportar un mínimo granito de arena a que la vida intramuros sea un poco mejor. Pero sumémosle planteos de fondo, ¿no? Sumémosle cuestionamientos estructurales un poquito más desestabilizadores del statu quo, ¿no? Porque si no vamos a dedicarnos a juntar sábanas y frazadas y alimentos para los carenciados del mundo, pero el sistema se mantiene inalterable. ¿Y se pueden combinar ambas cosas? Sí, por supuesto que sí. Lo urgente y lo importante son combinables. No son categorías que se excluyen entre sí. Y acá sí les hago una crítica a esos sectores, porque esos sectores son los que dicen, mirá, Maxi, nosotros estamos en el día a día, mirá, Maxi, nosotros estamos, no tenemos tiempo para pensar las cosas que vos venís a decirnos. Yo les digo, ¿cómo que no tienen tiempo para pensar las cosas que yo vengo a decirles? ¿De verdad se mecanizaron tanto? ¿De verdad creen que esto es una discusión para tener más adelante? ¿Saben hace cuánto tiempo nos vienen diciendo que esta discusión es para tener más adelante? Y yo creo que desde que todo esto surgió, no, vamos a discutir lo urgente. ¿Solo lo urgente sin pensar en lo importante? Y sí, prioridades son prioridades, compañeros, así te dicen. ¿No será que cayeron en una trampa también? Que va postergando las discusiones radicales, las discusiones de fondo. Y a veces hasta se me ha dicho que por ser radical o por pretender ir hasta el fondo soy funcional al statu quo. ¿No será al revés, compañeros? ¿No será al revés? Nosotros acá tenemos un instituto que se llama Procuración Penitenciaria. Quizás México tenga su equivalente. Todos los años hace libros de este tamaño, si me ven la mano, calculen 800, 1000 páginas, diciendo lo muy desagradables que son las cárceles. Documentos valiosísimos, ¿no? Te dicen el número de torturados, el número de asesinados, las condiciones carcelarias, lo que falta en cada unidad. Es un informe relativamente bastante completo. 800 páginas diciendo que la cárcel es lamentable, una porquería, algo indignante. ¿Y a ustedes les parece que no le dediquen ni un solo renglón a decir que eso tan indignante tiene que desaparecer porque no tiene razón de ser en una sociedad que se pretenda sensible, que se pretenda humana, por decirlo en un término que puede llegar a resultarle familiar? ¿Tanto les cuesta decir, mirá, yo estoy trabajando para mejorar condiciones, pero no me olvido que este establecimiento está teñido por esto y por lo otro? Contextualicemos históricamente, antropológicamente, pensémoslo en clave sociocultural o pensémoslo en clave intuitiva. Estás encerrado igual, aunque tengas frazadas. Estás postergado, estás aislado. Y encima nos dicen que la cárcel tiene que cumplir una función resocializadora. Y ahí aparecería otro grupo. Los que dicen, vamos a luchar por la reinserción laboral. Y así te hacen teatro, te hacen juegos, te educan, te dan trabajo. ¿Todo para qué? Para vos prepararte para vivir en sociedad. ¿De esa manera creen que atacan a la cárcel? No, compañeros. Primero porque entran en un espacio completamente fraudulento, donde muy probablemente hasta se engañen ustedes mismos. ¿Qué es eso de buscar la resocialización de alguien sacándolo de la sociedad? ¿Puedo pensar en la inserción social de alguien sacándolo de la sociedad? Hay dos metáforas muy
gráficas, ¿no? Una la plantea Elbert, otra Zaffaroni, con los dos tengo grandes diferencias, aclaro, pero en este sentido sirven para ilustrar cosas importantes. ¿Se puede jugar al fútbol en un ascensor? ¿Se puede nadar en una pileta vacía? Tampoco se puede vivir en sociedad por fuera de la sociedad, compañeros. No tratemos de decir cosas que analizando los 2 segundos se caen por su propio peso. ¿Para qué sirven las actividades intracarcelarias? Sí, para forjar comunidad, para forjar compañerismo, para organizarse, para tener excusas para pensar estas cuestiones que estamos discutiendo, no para resocializar a nadie. Porque después tenemos presos y presas que salen de la cárcel y dicen lo bien que me hizo la cárcel, y eso no lo podemos permitir. Ese es un mensaje completamente viciado, la cárcel no te hace bien. Y si vos lograste algo, es a pesar de la cárcel y no gracias a la cárcel. Es porque lograste sobrevivir a la cárcel y no porque la cárcel te proporcionó algo. Todos estos planteos son parciales, son legitimantes, son trampas en las que entramos con muchísima facilidad. Yo lo que les digo es no entremos acá. Y entonces pensemos un poco más. ¿Cómo? ¿Cómo? Y a ver, ¿vamos a romper ciertas linealidades que tenemos instaladas en nuestra cabeza, que también son carcelarias? Y bueno, vamos a intentarlo. ¿Vamos a romper ciertas disciplinas que tenemos instaladas en nuestra cabeza? También a partir de haber transitado la cárcel de la academia. Y vamos a intentarlo. ¿Podemos pensar a la cárcel como una isla o tenemos que pensarla como una parte, y solo una, de algo muchísimo más grande? Basta de especialistas en cárceles. Y lo digo esto con mucho respeto, basta de congresos que hablen exclusivamente de la cárcel. Vamos a tratar de generar puntos de conexión, porque la cárcel no es el resultado de una profecía de el dios trueno. Es un mecanismo, es un resultado, es una consecuencia, es una emanación de algo más complejo. ¿Y qué es ese algo más complejo? Y bueno, pensemos. Pensemos. Y en ese pensar es que aparecen un montón de preguntas que llevan a que yo me posicione como abolicionista de la cultura represiva, incluso negándome a ser abolicionista penal. Y acá podríamos generar otro contrapunto. ¿Qué dicen los abolicionistas penales? La cárcel tiene que desaparecer. El sistema penal del que forma parte la cárcel tiene que desaparecer. Y te dicen de manera muy acertada que el sistema penal está integrado por la cárcel, pero también por los jueces, pero también por la policía, pero también por los profesores de derecho, pero también por los estudiantes de derecho, pero también por los medios de comunicación que configuran el sentido común alrededor de la cuestión criminal. Perfecto. Pero esos mismos abolicionistas penales van a hacer diferenciaciones que a mí me cuesta digerir. Niels Christie va a hablarnos de perdón y arrepentimiento, Luke Hulsmann va a hablarnos de tolerancia, Thomas Mathiesen va a reivindicar el Estado de Derecho, incluso va a posicionarse cerca de lo que podríamos denominar la socialdemocracia. Entonces no estás yendo a fondo, abolicionista penal. Estás transitando todavía ese microclima que te impusieron como el único posible para llegar a determinadas conclusiones. Salí un poco de ahí. Y esto sí lo viví en carne propia, porque después de ser abogado, me fui a Barcelona, hice una maestría en criminología e interactué con todos ellos, los criminólogos críticos de Italia, de España, de Holanda, de Noruega.
Y eran un circuito. Se miraban sus narices, sus ombligos. Se peleaban por quién hablaba primero, quién hablaba segundo. Estaban en discusiones incluso de protagonismos académicos que no le importan a nadie. Estaban preocupados por hacer su monografía, su tesis doctoral. Cuando me di cuenta de todo esto, dejé la academia y solamente me limité a dar clases o charlas como estas, porque me pareció de los lugares más patéticos sobre la faz de la tierra. Y les dediqué un poema cortito que dice: acabo de presentar una tesis doctoral. La titulé Los jurados de las tesis doctorales son idiotas. No aprobé. Y claro que no aprobé. Y claro que no aprobé. Porque no quieren que venga alguien a faltarles el respeto y bajarlos de su pedestal. Porque ellos también son carceleros. Y entonces, 1 minuto queda nada más. Bueno. 5 sí, 5 me gustó más. Y entonces me fui de ahí y empecé a pensar, a ver, rápido, porque ya me pusieron la represión del tiempo sobre las narices. Bueno, me puse a pensar, la cárcel, a ver, penitencia, absolución, culpa, confesión, y esto debe venir por otro lado, ¿no? ¿Por qué lado? Y a ver, lo criticamos hace un rato, pensaba, ¿no? Pensaba. Estado, capitalismo, no, andate más atrás. Estado y capitalismo son dos consecuencias materiales relativamente recientes. ¿Cuándo ubicamos al capitalismo? Y algunos lo ubican embrionariamente hacia el siglo XIII con el mercantilismo, en esa sucesión del feudalismo a prácticas en las que ya hay un cierto desarrollo comercial. Otros hablan de un capitalismo más reciente, asociándolo a la revolución industrial. Y yo quiero ir más lejos, quiero pensar un poco más. Estado, lo mismo. Estado, ¿qué es el Estado? El Estado, ¿cuándo se configura? Bueno, pero hay algo ahí, ¿no? Hay algo que a mí me hace pensar en la cárcel como consecuencia, que comparte elementos con otras categorías, y es, dicho muy rápidamente, porque la verdad que se me fue toda la intervención hablando del otro, dicho muy rápidamente, yo en un momento determinado visualicé que la cárcel era una herramienta más de la cultura represiva. Y ustedes dirán, ¿qué es la cultura represiva? Un proyecto civilizatorio. Un proyecto civilizatorio que se normaliza, que se naturaliza y que se forma a partir de precisamente dispositivos de formación replicando los atributos de Dios. Unicidad, verdad, omnipresencia, omnisciencia y omnipotencia son las referencias que nos sirven a nosotros, los abolicionistas de la cultura represiva, para decir, acá no quiero estar. La unicidad repudiando multiplicidades, la verdad representando como errores a todo aquello que vaya en una sintonía contraria. Y si son errores, puedo modificarlos, puedo corregirlos. Pensemos brevemente y ahora sigo con los otros atributos. ¿Qué es la cárcel? El castigo único para 1500 delitos. ¿O qué es el sistema penal? Si quieren ser un poco más amplios e incluir alguna medida alternativa. El castigo único para 1500 conductas diferentes que cada una tiene a su vez características que le son propias. ¿Qué hace la cárcel? Corregir a los errores. ¿Quiénes son los errores? Los que cometen delitos. La conversión religiosa y la resocialización penitenciaria son amigas. Como así también el tratamiento psiquiátrico, como así también la educación normalizada que recibimos en nuestros colegios, como así también el bautismo al que acabo de hacer referencia. Y después, ¿qué aparece? La omnipresencia. Podemos pensar el sistema de vigilancia actual prescindiendo de la omnipresencia divina. ¿Qué es un Estado poniendo cámaras hasta debajo de nuestras
de nuestras polleras o de nuestros pantalones. ¿Qué es? Sino el Dios vigilante, el Dios panóptico. Las cámaras de seguridad, la sensación de que estamos más seguros si nos vigilan. ¿De dónde la sacamos? De ese proyecto civilizatorio que vamos a controvertir. La omnipotencia de Dios, ¿a dónde nos lleva? A pensar que nosotros no podemos controvertir a nadie, que nosotros somos muy pocos, que nosotros no tenemos las aptitudes para atacar a la autoridad, y así o somos parte de ese entramado que propone la autoridad, o nos creemos que estamos por fuera de todo y somos inservibles. Nos han convencido de que Dios es todopoderoso, que la autoridad es todopoderosa y nosotros somos solo gusanos, inservibles. No tenemos tiempo, pero les leería citas bíblicas o de padres de la iglesia que nos dicen: mirate al espejo y sentite un gusano. Y yo me resigno a sentirme un gusano. ¿Y qué es la omnisciencia? La creencia de que el saber puede ser totalizado. El que lo sabe todo. Y hoy ese lugar lo ocupan los académicos. Se creen que solo en la academia se puede pensar. No, compañeros, yo desde que estoy por fuera de la academia pienso el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, 25 veces más inteligente de lo que era cuando estaba en la academia, porque la academia era mi cárcel. Entonces, visualizamos esto, visualizamos cómo se replican estos atributos en las diferentes organizaciones, visualizamos la funcionalidad de estos atributos con las diferentes autoridades y nos damos cuenta que a la cárcel se la ataca desde ahí, desde esas miradas parciales a las que hacíamos referencia. Y cierro con esto, una frase de Jean Mayot, un poeta francés surrealista, que a nosotros, los abolicionistas de la cultura represiva, nos sirve muchísimo para posicionarnos políticamente en el lugar que estamos y no en otro. No se puede juzgar un edificio sin demolerlo. ¿Quieren juzgar la cárcel? Anímense a demoler a la cultura represiva, anímense a demoler el proyecto civilizatorio de Dios. Muchas gracias. Muchas gracias, Maxi. Ahora, pues bueno, vamos a dar paso a algunas intervenciones que tengamos, tanto aquí en el salón, como quienes nos están escuchando, están ahorita en la sala esta virtual. Quienes tengan alguna pregunta, algún comentario que hacer, pueden levantar la mano por ahí para ubicarlos en la lista de participantes de aquí de esta plataforma de Zoom. Y o quienes están aquí tenemos una intervención, Marta, en lo que se animan por allá, adelante, Marta. Hola, Maxi. Soy Marta Chávez, pues sí, soy académica, me ubico en ese contexto de lo que acabas de exponer y sin duda creo que soy parte de este entramado que impone la socialización, la autoridad. Y cuando te escucho hablar, ya es la segunda vez en la red que nos apoyas y participas, me ha dejado pues la pregunta, si vamos a pensar fuera de la estructura o si vamos a abolir la estructura, porque generalmente pensamos dentro de la estructura, cómo salvar, cómo movernos, cómo ganar ciertos márgenes de actuación, y siento que tu propuesta es como derribar la estructura, actuar fuera de la estructura, y yo me pregunto en este caso, ¿cómo se maneja la situación de la delincuencia? O sea, si hay que abolir el castigo y si la delincuencia no se ataca y no es tan fácil de un día para otro atacarla desde sus orígenes con mejores condiciones de vida, mejor justicia social, redistribución de ingresos y todo eso, ¿qué se hace? ¿Cómo se maneja el delito? ¿Qué tipo de sociedad tendríamos? Yo creo que tú lo tienes muy claro, pero yo no lo veo y quisiera escucharte para ubicarme y seguir enriqueciendo el pensamiento. Muchas gracias, Marta. No sé si haya alguna otra intervención, comentario.
Adelante, Maxi. No te escuchamos. Tienes el micrófono apagado, Maxi. Ahí está. Bueno, le respondo a la compañera. El abolicionismo de la cultura represiva, y lástima que me quedaron 5 minutos para meterme en ese terreno, porque requeriríamos muchísimo más, pero el abolicionismo de la cultura represiva parte de una decisión política, que en mis términos es política y es poética, que es la ruptura con la epistemología dominante. Es decir, la ruptura con la manera en la que solemos acercarnos al conocimiento, que es la manera que propone precisamente este proyecto civilizatorio que vamos a controvertir. Hay herramientas que yo llamo epistemológicas sin episteme y sin lógica. Aproximaciones insólitas surrealistas, la paranoia crítica de Dalí, el pensamiento fragmentario de Walter Benjamin, la patafísica de Jarry, es decir, una serie de herramientas que pueden llegar a servirnos para pensar la problemática en cuestión, saliéndonos de la linealidad propuesta por los académicos, que proponen ni más ni menos que vos te especialices en algo y a partir de esa supuesta especialización aportes propuestas superadoras. Bueno, en ese terreno nosotros no ingresamos. Y si no ingresamos en ese terreno, y esto te puedo asegurar que no es para escaparle a tu pregunta, sino para ratificar la posición, si no ingresamos en ese terreno, nosotros no podríamos hablar ni de delincuencia como una categoría universal, ni de delito como una categoría universal, y mucho menos podríamos pronosticar un tipo de sociedad. Porque no creemos que existan tipos sociales, tipos ideales de sociedad al estilo Max Weber. No creemos en eso. Relativizamos el componente universal heredado de la tradición de Parménides, Platón y compañía, y decimos, no, analicemos la problemática en sus particularidades, no renunciemos al análisis de ciertas problemáticas a partir de la caracterización de los protagonistas en juego. Porque el conflicto le pertenece a personas de carne y hueso. Son personas de carne y hueso, cada una con sus particularidades. ¿Podemos establecer fórmulas generales? Quizás ustedes pueden decir, sí, no queda otra alternativa a los fines de organizar una sociedad compleja como la nuestra. Y yo te voy a decir, y para mí sí quedan alternativas. Y pensar que no existen alternativas y renunciar al análisis pormenorizado de cada situación, quizás es una especie de decisión cómoda, y hasta diría conformista. Operamos con las herramientas que nos proporciona el sistema. ¿Y por qué no inventar otras herramientas? Y generalmente cuando digo esto, la reacción inmediata es, bueno, pero hay casos específicos en los que esto se torna imposible. Bueno, si hay casos específicos en los que esto se torna imposible, confirmémoslo luego de intentar alternativas. Pero no anulemos la propuesta epistemológica disruptiva de antemano por esos casos que son excepcionales. Entonces, ¿se trata de simplemente sustituir un modelo por otro? No. ¿Se trata de sustituir un sistema por otro? No. Se trata simplemente de prescindir de categorías como modelo o sistema. Se trata de pensar desde otro lugar. Y eso a mí me seduce incluso como desafío, porque no es sencillo. Porque incluso cuando yo lo verbalizo, a veces puedo llegar a caer, incluso sin intención de hacerlo, en las pequeñas trampas que pone a nuestra disposición la cultura represiva. Entonces, ¿el abolicionismo de la cultura represiva es una perspectiva cerrada?
No, es una reivindicación de un camino siempre inacabado. Es una invitación a decir, a ver, ¿de qué estás hablando específicamente? ¿De qué conflicto? ¿De qué humanos protagonizando un conflicto estamos hablando? Y recién a partir de estas particularidades, sumamos elementos. Es muy fácil tener una especie de libro sagrado. Mira, yo acá tengo la Biblia, pero tranquilamente puedo tener el Código Penal. Es muy fácil decir, acá con esto lo resolvemos. Y yo no soy una persona simple, y ustedes tampoco, como para resolver mis problemáticas a partir de un manual. Yo me reconozco complejo y reconozco la complejidad de todas las personas a mi alrededor. ¿Voy a reducirlas a un manual? ¿Voy a reducirlas a una categoría? ¿Voy a reducirlas a un nombre, a una clasificación? Ustedes son mexicanos y yo argentino. ¿Y a mí qué me importa? Sería la cuestión. Ustedes tienen 10 años y yo 20. ¿Y a mí qué me importa? Ustedes son hombres y yo mujer. ¿Y a mí qué me importa? ¿De qué estamos hablando? De etiquetas que se colocan. ¿Para qué? Para simplificarnos. ¿Para qué? Para hacernos integrar un colectivo, un universal. ¿Con qué objetivo? Y con el objetivo de facilitar el control sobre nosotros. Y ahora, no conformes con ello, nos ponemos etiquetas adicionales, ¿no? Y todo se etiqueta, incluso las prácticas sexuales, y todos tenemos una tendencia a denominarnos de alguna manera. Yo me resigno a la denominación, o mejor dicho, me resigno a caer en esa facultad clasificatoria, porque esto también requeriría todo un desarrollo, ¿no? Pero cuando abolimos a Dios y abolimos la cultura represiva, abolimos también su poder de definición. Porque no nos olvidemos que Dios se presenta en sociedad diciendo que Él es la palabra. Vamos al Génesis capítulo 1, versículo 1, y nos va a decir, al principio fue la palabra, y desde la palabra se creó todo lo existente. ¿No es una manera muy simplificada de abordar problemáticas que como característica central tienen el movimiento? Si yo simplemente te reduzco a vos y te digo, sos mexicana, sos mujer, sos académica, me pierdo la sorpresa de encontrarme con un montón de características tuyas que no entran en estas tipologías. Y si vos haces lo mismo conmigo, la que perdés sos vos. Es argentino, es hombre y es poeta, por decir algo, ¿no? ¿Somos eso? No, somos mucho más, porque en realidad no somos. Estamos siendo. Somos gerundios, tránsitos. Y eso también es importante. Y es difícil quizás, porque estamos acostumbrados a la simplificación. Pero nuestra propuesta pasa por ahí, no por darte una receta mágica, como dije al principio, sino para invitarte a reflexionar. Y no desde la posición del maestro que baja de la montaña a bajarte su verdad, sino a reflexionar en conjunto, como compañeros que comparten el pan. Esa es la etimología de la palabra compañeros, que comparten el conocimiento, que comparten sus herramientas, sus recorridos. Eso me parece más interesante que agotar un debate en tipos de sociedad, tipos penales o diagnósticos psiquiátricos, ¿no? A mí eso no me interesa. Muchas gracias, Maxi. Y ahorita, por cuestiones de tiempo, cerramos ya con esta participación. Maxi, a nombre de la Red de Estudios sobre Espacios Carcelarios, te agradecemos mucho tu participación, compartir estas experiencias que van a nutrir bastante pues a esta red y a pues este grupo que se ha conformado en torno a esta red. Muchas gracias, Maxi.
Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio, y en caso de que alguno de ustedes quiera profundizar, se puede conectar conmigo y yo les paso todas las herramientas con las que trabajamos, desde plataformas virtuales hasta cursos, hasta simplemente alguna lectura que pueda llegar a completar lo que se intentó decir acá. Porque también, esto es importante, a mí en lo personal no me gusta que este tipo de intervenciones se agoten en la hora y media que pueden llegar a durar, porque si no, no tiene ningún sentido que yo venga acá a decir cosas si este no es el inicio de una relación que se forja a partir de una continuidad, y esa continuidad necesita de nuestro protagonismo y de nuestra participación activa, así que yo estoy a disposición para seguirla cuando gusten con el grupo o incluso con cualquiera de las personas que está acá individualmente. Les mando un gran abrazo. Muchas gracias, Maxi.